Estamos para continuar. Bien, ahí continuamos entonces. Estudio de las religiones. A ver si nos conectamos, los que faltan ahí. En la mayoría de las religiones, los creyentes intentan honrar o influir en su dioses. Pueden hacerlo mediante prácticas tales como la oración, el sacrificio, o respetando ciertos comportamientos. Muy bien. Vamos a ver entonces aquí sobre las partes constituyentes de la religión son, dice, ¿no? No es el tema de la fe. La fe es el aspecto interno de la religión, lo que la gente cree. Es la parte que no se ve, que tiene que ver con lo que uno tiene adentro, ¿sí? Estamos hablando en forma general. Eh, el culto. El culto es todo aquello comprendido por la veneración o saber las construcciones o las imágenes, los altares, los rituales, los cantos, las reuniones, etcétera. ¿Sí? Todas las religiones tienen su forma de culto, ¿sí? La forma que ellos se acercan, intentan acercarse a Dios. La comunidad. La comunidad es el aspecto social de las religiones. Es decir, los creyentes de una iglesia, los ministros, los sacerdotes, etcétera, ¿sí? Siempre ellos pertenecen a una comunidad, a un grupo, donde se relacionan, donde comparten. Bien, también tienen lo que llaman el credo, en su credo. Así como nosotros también tenemos nuestro credo, el credo de los apóstoles. Bien, el credo incluye todas las creencias o ideas, eh, las escrituras, las ideas sobre Dios, los ángeles, el cielo, el infierno, la salvación. Por ejemplo, eh, ¿por qué es importante nuestro credo? ¿Sí? Una de los fundamentos de nuestro credo, ¿qué cosa es? Por ejemplo, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra de Dios.
nuestra regla de fe y obra. ¿Sí? Para nosotros eso es indiscutible, ¿sí? No vamos a nosotros a decidir en una discusión, es decir, ya está decidido. Nosotros lo aceptamos y lo creemos, ¿sí? Si hay alguna cosa en la escritura que no lo entendemos, no por eso decimos eh, que no es palabra. La Biblia interpreta a la Biblia, ¿sí? Cuando hay unos pasajes, decía un sabio de la antigüedad, que era Martín Lutero, los pasajes oscuros de la Biblia se interpretan con los pasajes más claros, ¿sí? Eh, entonces nosotros, eso es nuestro credo fundamental. Damos toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, es nuestra regla de fe y obra. Por ejemplo, como forma de participar. ¿Para qué sirve una regla? ¿Qué decimos que la Biblia es nuestra regla de fe y obra? A ver, ¿qué dicen ahí los hermanos? Según nuestro credo, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento es palabra de Dios, sin error, se le agrega eso también, sin error, y que es nuestra regla de fe y obra. ¿Por qué es regla de fe y obra? A ver, Eh, nuestra, eh, las 5 solas que tenemos como denominación, en ¿cómo ello las están cinco qué? las 5 solas, Ah, ¿ya? En ello está sola Biblia, como una fuente de autoridad por encima de todas. Entonces, eso para mí me da una, eh, una base, ¿no? Que tengo que tomar a la Biblia para mi consulta, mi revisión, mi caminar, mi hablar en todo caso, porque es nuestra fuente de conducta, medida, ¿qué podemos decir? Pero la Biblia es nuestra autoridad en ese sentido. muy bien. Así es, así es. ¿Qué más pueden agregar? Y a ver, Zulín Fong, Sol, por ahí. Mm, Es nuestra regla de, ¿cómo dice usted? De fe y, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo? ¿Cómo era la pregunta? Ah, que según nuestro credo, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es palabra de Dios, sin error, ¿sí? Nuestra regla de fe y obra. ¿Por qué la Biblia es nuestra regla de fe y obra? Tal vez porque no podemos ni agregar más ni quitar algo, sino que no se puede decir otra cosa que no esté ahí escrito. ¿Eh? Nos regimos según lo que dice ahí la Biblia. Sí, Pastor, tal vez sí. lo que puede hacer es que la escritura es justamente el centro de la escritura, la palabra de Dios, el mensaje, por el mismo mensaje de salvación, el ser Cristo el centro
el tema central de la escritura es ser Cristo, por la promesa de salvación, por la promesa que tenemos en Él, es que hace que nosotros podamos creer lo que dice justamente y se hace una regla de fe y una regla de obras porque a partir de la escritura nosotros descubrimos que tenemos una promesa de salvación y una promesa de vida eterna también. Entonces, consideramos que eso es real, ¿no? Que eso es verdad. Y en base a eso es que se vuelve una regla para nosotros, poder obedecerla, poder cumplir los mandatos o las ordenanzas que están escritas, porque tenemos una promesa de salvación mediante la palabra, ¿no? Y lo creemos como que eso es real. Bien, amén. Muy bien, muy bien. O sea, si la Biblia lo dice, lo aceptamos. Si no, no. Eh, También, por ejemplo, sobre algún tema que pueda surgir, digamos, un tema de espiritualidad o como llamamos hoy aquí, religioso, pongamos que haya una discusión sobre algún tema, sobre el Espíritu Santo, por ejemplo. Es un tema que a veces en las congregaciones no todos se ponen de acuerdo, dones, ¿no? Santo. Ahora, ¿qué es lo que debe poner fin a la discusión o a un desacuerdo? Por ejemplo, si yo le digo, a ver, ¿cuántos para ustedes creen que es 50 centímetros, por ejemplo, ¿no? Calculen ustedes, entonces uno es uno. Yo calculo que las 50 centímetros es así. O Sol va a decir, no, yo pienso que es así, ¿no? Yo pienso que... ¿Y qué hacemos para salir de duda? Traemos el centímetro, el metro, lo medimos. 50 centímetros es fin a la discusión. La Biblia, en nuestra regla de fe y obra, por eso, exactamente así. ¿Sí? Quizás podamos no concordar en algunas cosas, podamos tener su propia, pero cuanto, como alguien dijo ayer, a salvación, en cuanto al santo, en cuanto a nuestras reinas fundamentales, la Biblia debe sostenernos y fundamentarnos. ¿Eh? Eso es edificar sobre la roca, la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a ir viendo luego que la Iglesia Católica, eh, ellos, aparte de la Biblia como palabra de Dios, ¿cuál es el problema? Que ellos también, para ellos es palabra de Dios infalible, eh, por ejemplo, las tradiciones. Y decimos, ¿por qué usted tiene esa doctrina donde si la Biblia no está en la Biblia? Pero ellos dicen, sacan de sus tradiciones. O también, por ejemplo, de alguna bula papal. Un papa de algún concilio sacó una bula papal, ¿sí? Un decreto, y ese decreto, aunque no esté en la Biblia, pero porque lo dijo el papa en el Vaticano tal, 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 entonces eso quedó como eh, una regla de fe para ellos. O son cosas en las cuales nosotros, por ejemplo, no concordamos. Si no está en las escrituras, no lo aceptamos, ¿sí? A base de nuestra fe, de nuestro credo. Pero es importante lo que creemos. Es importante conocer los fundamentos de nuestra fe, aparte de conocer bien la Biblia, no conocer los fundamentos de nuestra organización, de nuestra iglesia, nuestra comunidad. ¿Ven? Muy bien. Ahora el tema, por ejemplo, algunos van a decir que es importante la interpretación, porque uno dice, por ejemplo, sí, está en la Biblia, pero hay otra gente hay personas que le dan otra interpretación, entonces se arma otra vez otra discusión con la misma Biblia, pero
a veces se varía en la interpretación. Por eso eh, existe el seminario donde uno puede ir a aprender. Entonces van a ustedes a aprender lo que se llama regla de interpretación, hermenéutica. ¿Han tenido esa materia ya? Todavía no. Hemos tocado en el internado o algo, Sí. sí. Homilética en el internado, Homile- en el eh, intensivo. bueno, homilética es predicación, sí. Pero Ah, hermenéutica, ¿no vieron? no hemos tenido. No, No. Eso lo van a tener más adelante porque eso sí o sí tienen que aprender en el seminario. Se lleva, creo que un o dos ciclos. Porque la hermenéutica estudia la interpretación de la Biblia. Entonces ahí nos dan eh, reglas para interpretar, ¿sí? Unas, por ejemplo, de las reglas de interpretación, evitar errores o confusiones con la misma Biblia, porque, por ejemplo, una secta puede venir a nosotros con la misma Biblia a mostrarnos su error. ¿Qué pasa si uno no conoce, desconoce ese texto, la doctrina? Puede confundir. ¿Se acuerdan que Satanás, con qué tentó a Jesús en sus 40 días de ayuno? ¿Se acuerdan? ¿Con qué lo tentó? Con la Biblia, con la palabra. Dice, escrito está. Luego te tiras de arriba. Jesús, ¿cómo le respondió? Eh, Él usó mal las escrituras. Jesús le citó la escritura de forma correcta. ¿Eh? Ese es el punto. Mucha gente no solamente es que mencione la Biblia, porque puede ser que esté mencionándola mal, ¿sí? Fuera de lugar, de forma incorrecta. Eh, por ejemplo, una regla de interpretación importante, una de las más sencillas que te viene en este momento, ¿de acuerdo? Es que un texto, un versículo, ¿no? Un texto fuera de contexto es un pretexto. Eso lo aprendimos en el seminario desde los comienzos, ¿sí? ¿Entiendes? Un texto fuera de su contexto puede ser un pretexto. Por eso en hermenéutica, cuando hacen interpretación, entonces usted va a leer el texto, siempre respetar el texto superior, texto inferior, luego todo el contexto y qué dice todo el capítulo al respecto y qué dice toda la Biblia al respecto, ¿sí? Entonces, uno puede sacar una doctrina, por ejemplo, de un versículo que aislado, ¿sí? No puede sacarlo de su contexto y torcerlo, y darle otro significado. Ese es el problema y la estrategia del enemigo, ¿sí? Los grupos que están errados. Ellos usan ese mismo versículo que usamos nosotros, ellos lo sacan de su contexto y lo tuercen y le dan otro significado, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que saber. Lo sabemos, pues entonces siempre en la iglesia tenemos un pastor o hay hermanos mayores donde podemos preguntar, ¿sí? A la cual nosotros pertenecemos y nos sujetamos. Es importante que en cada congregación, los hermanos nuevos que van creciendo, aprendiendo, eh, sean discipulados, estén cerca de hermanos mayores, la fe, digo yo, o los mismos pastores o ancianos, para que estén enseñando, los estén guiando, encaminando en las cosas del Señor. Entonces hay cosas que uno lo va aprendiendo, ¿sí? Va de a poco va conociendo, va aprendiendo. ¿Está bien? Muy bien. Por eso es que
el decir a veces la Biblia también es muy general, la palabra de Dios. Nosotros entendemos el significado, decimos la regla de fe y obra. Pero por eso el enemigo hoy usan eh, ese engaño, ¿no? Darle otro sentido, de cambiarle. Cuando vieron homilética o de participación, eh, vieron, por ejemplo, los tipos de sermones, por ejemplo, el significado que es un sermón eh, temático, un sermón alegórico. ¿Han visto eso o no? Porque fue hace poco tiempo y no tuvieron tiempo de ver todo. Un sermón expositivo. ¿Han visto eso o no? Sí, lo vimos eso, pastor, los tres tipos de sermones. Sí. Tocó eso, sí. Por ejemplo, el sermón alegórico. ¿Cuál es el peligro, ¿no? Y tener que usar con mucho cuidado ese tipo de sermón alegórico. ¿Qué es un sermón alegórico? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, eh, uno toma el relato, el texto, y uno no lo interpreta en forma literal lo que dice, no le da un sentido espiritual. Por ejemplo, eh, ¿vieron cuando Elías desafió a los profetas de Baal haciendo un sacrificio? ¿Recuerdan esa historia, no? Entonces dijo él que el que haga descender fuego del cielo, ese sea Dios. Entonces subió los Baales no pudieron. Entonces Elías agarró el buey y lo partió, lo puso. Entonces a veces uno puede escuchar a un predicador decir, bueno, así como Elías partió el buey, eso significa que hace que partir la carne, hace que partir los apetitos de la carne, el pecado, hay que partirlo y ponerlo al fuego para que sea consumido y sea quemado. Cuando es quemado, entonces cuando Dios va al fuego del cielo y Dios quema. Ahora, esa interpretación que se le está dando allí, esto no lo está diciendo, no está diciendo eso, pero el predicador, en este caso, le está dando esa interpretación alegórica. Hay veces que tiene sentido y se puede usar bien, correctamente eso. El apóstol Pablo ha usado eso correctamente. Pero hay veces que esto, si uno no se lo utiliza bien, puede ser peligroso porque uno puede estar diciendo lo que el texto no está diciendo, ¿sí? Entonces, siempre se exhorta a lo que hacen homilética a respetar el texto, ¿sí? Con su texto, y no hacerle decir lo que no está diciendo. Por ejemplo, hay veces también que se toma un pasaje de la Biblia y se lo lee y después se habla de otra cosa. Tampoco es la forma correcta porque hay otros pasajes que pueden hablar. Por ejemplo, eso del pecado. Hay pasajes que hablan sobre el pecado, sobre la carne. ¿Por qué voy a buscar un pasaje que no está hablando de eso? ¿Sí? Por ejemplo, cuando dice, no embriaguéis con vino, en la cual hay desilusión, más bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando ahí el texto? ¿De la borrachera, de no ser borrachos o la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuál es el tema del apóstol Pablo ahí?
no embriaguéis con vino en la cual hay disolución, más bien sean llenos con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el tema ahí? Es el tema del que está hablando, es la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Ese pasaje es para hablar sobre el Espíritu Santo, sobre la llenura del Espíritu. No es para tomar, para empezar a atacar y en contra de la borrachera, la bebida, ¿sí? Que muchas veces se hace. Hay otros pasajes que hablan, sí, sobre eso. Ese pasaje, por ejemplo, está hablando de la llenura. ¿Se entiende? Muy bien, muy bien. Así que es importante nuestro creemos, ¿sí? Creemos, y la interpretación, sana interpretación. Y te ha dado su sana interpretación. La vez pasada había leído, va a llegar el momento que vamos a ver sobre eso. Por ejemplo, la Iglesia Católica habla del purgatorio, ¿no es cierto? Nosotros decimos en la Escritura, no habla ninguna parte del purgatorio. Y ellos dicen que sí. ¿Ah? Y ellos dicen que sí. ¿Saben de dónde sacan ellos el tema del purgatorio? ¿Ah? Es de una interpretación alegórica que hace. ¿Vieron cuando habla de un mayordomo fiel, infiel? eh, entonces habla de que uno dice no va a salir, ¿eh? Y que si uno es detenido, dice no va a salir hasta que pague toda lo que tenga, la moneda que tenga que pagar, si no, no va a poder salir. Entonces, de momento no me acuerdo bien en qué pasaje, en qué libro está, pero la Biblia habla de estas parábolas. Entonces, católicos, ellos toman ese pasaje, dice que están hablando, que se refiere eh, del purgatorio, no vas a salir hasta que pagues eh, todo. Ese pasaje no está hablando de la vida después de la muerte. Está hablando de un caso de la vida real, ¿sí? De un mayordomo fiel, fiel. Por eso digo yo que a veces cuando no se le da un buen sentido, no se respeta el contexto de la interpretación alegórica, uno puede llegar a extremos, ¿sí? A crear doctrinas anticristianas que no están, que nunca los apóstoles la practicaron, nunca la iglesia lo practicó. Una de ellas, por ejemplo, la doctrina del purgatorio. Pero ellos sacan de la Biblia, imagínense, ¿no? Una interpretación. Muy bien. Ustedes sabían también que eso de que la gente dice los que creen en los marcianos, extraterrestres, lo sacan de la Biblia, ¿sabían? ¿Sabían qué pasaje toman ellos para decir que hay extraterrestres? Ellos mencionan eh, cuando Elías es llevado al cielo con, ¿no? Un Ujú. carro de fuego, en un torbellino. Entonces, esta gente dice que ese carro de fuego, que la gente interpretaba así, pero en realidad era un ovni que llegó.
es lo que la gente puede llegar a las cosas a decir. Que hablar de los homosexuales, los gays. Ellos usan la Biblia a su conveniencia, por ejemplo, el tema del amor, van al extremo, distorsionando la palabra, sin respeto, sin temor. Muy bien. También ahí dice ahí un código. El código tiene que ver con la manera en que los individuos se comportan debido a sus creencias religiosas y define la ética, los tabúes, las ideas del pecado. Toda religión también tiene su ética, orden dentro de su organización. Por eso también tiene disciplina. La persona, por ejemplo, que vive desordenadamente, se le disciplina también, ¿sí? Tiene un tiempo de disciplina hasta que se ordene, debe, ande como debe andar. Entonces están los pastores, los ancianos, encargada de también traer disciplina dentro de la congregación. Muy bien, continuamos. ¿Qué es, qué es una secta? Dice aquí, salen de nosotros. Uf, eh, no siempre, pero en su gran mayoría, los que forman la secta falsa tuvieron sus principios en el movimiento cristiano evangélico. Por ejemplo, ¿conocen alguna secta hoy que surgió de la iglesia evangélica? Los testigos de Jehová, profesor, fundador Carlos Russell, Amén, sí. Rutherford. Ha sido un pastor pentecostal, interesante. Ujú. Y así muchos de ellos, ¿sí? Cuando ellos llevan a un extremo ciertas cosas, se separan de las escrituras, se separan del cuerpo, la iglesia ya no forma otra denominación, directamente forma otro grupo sectario. Bien, por eso dice ahí salen de nosotros. Pastor, se puede decir también que, perdón, se puede decir también que las sectas son apóstatas, Sí, se puede claro, decir. ¿no? Para poder que te dé a entenderlo de un término más teológico ya. Sí, 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 por supuesto. Uno le llaman que son herejes, apóstatas y todo de la que... Aunque Juan también lo llama, ya lo denomina anticristo, todo aquel Ah, que está contra Cristo. eh, ya en los tiempos de la iglesia primitiva, Ujú. se peleaba mucho contra los grupos que estaban surgiendo. La iglesia comenzó a crecer. En el primer siglo, cuando la iglesia comenzó a crecer, comenzaron a convertirse también muchos judíos, comenzaron a entrar los judaizantes, muchos de los griegos, también metiendo su filosofía griega. Entonces, comenzaron a haber inconvenientes y comenzó a surgir la necesidad de adoctrinar, la necesidad de una buena teología. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe el libro de Juan, un Ujú. libro, es un libro muy teológico, a diferencia de los primeros
los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, de otra época. Eh, el Evangelio de Juan, luego las cartas de Juan, se nota, no, presta atención, él está inspirado, por supuesto, por el Espíritu, está escribiendo en contra de los grupos de sectas que han surgido, que negaban, por ejemplo, la deidad de Cristo. No sé, que solamente era un hombre como un profeta, o otros negaban que Cristo tenía un cuerpo físico, decían que era una especie de ángel. Entonces Juan va a decir que el que niega que Cristo vino como hombre, dice es un anticristo, cosas así. Y el apóstol Pablo también peleó durísimo con los santos. ¿Sí? Si habrán visto sobre eso, pero ya van a ver seguro en las cartas paulinas, el curso. Terrible la forma como ellos intentaban cambiar el fundamento de la fe. Dios reveló claramente a los apóstoles que es por la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, no es por obras. Dios querían cambiar eso. No todos, no un grupo de convertidos, yo digo no bien convertidos, querían ellos meter la ley. Bien, ¿cuál es el error básico? Radica en lo que cree sobre el Hijo de Dios y por ende cambia el plan de salvación. Primera de Juan 2:22. ¿Alguien puede leer Primera de Juan 2:22? Primero Juan 2:22 dice, Eh, ¿quién es, quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ahí está. Eh, acá dice, jamás se puede estar, bueno, jamás dice, bueno, acá en realidad creo que se escribió mal. Creo que solo el que dice mal ahí. La idea es que este, no puede uno llamarse hijo de Dios si está errado en este concepto eh, tan importante, Cristo como hijo de Dios y como Señor. Él es el único camino, el único medio, no hay otro mediador. Entonces, en ese punto, la Biblia enfatiza muy bien, es muy claro. Esto es, digamos, innegociable. Sean algunas otras cosas, por ahí uno puede conversar, se puede compartir alguna cosa. Este punto es muy importante. No hay otro camino, no hay otra forma. Bien. 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 Emplean materiales extra bíblicos. ¿Cuál es el material extra bíblico? Asegura que son los únicos con la verdad. ¿Sí? Vamos a ver otro, después vamos a comentar, ¿no? Emplean solo porciones de la Biblia generalmente fuera de contexto, lo que yo les mencionaba, ¿cierto?
emplean terminología bíblica, pero con su propia definición, también lo que mencionábamos. Ese punto interesante dice, asegura que son los únicos con la verdad. ¿Sí? Ese es un tema interesante. Al analizar esto nos ayuda las conductas, digamos, de las sectas, nos ayuda a tener cuidado, porque a veces dice, ellos salieron de nosotros, dice Juan, aunque no eran de nosotros, pero salieron de nosotros. ¿Cómo es que a veces, yo digo, algunos creyentes, algunas congregaciones, no son sectas, pero a veces tenemos actitudes sectarias? Por ejemplo, una actitud sectaria en una congregación, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, ese punto asegura que son los únicos con la verdad. ¿Sí? Bien, a veces la organización y la forma de nuestra denominación, pero no somos los únicos con la verdad. ¿Sí? ¿Cómo lo demostramos? Cuando nos abrimos también para compartir y escuchar a hermanos nuestros de otra denominación, por ejemplo, de otras congregaciones. ¿Sí? Pastor, nosotros consideramos que tenemos doctrinas fundamentales no negociables, Sí, pero también hay doctrinas negociables en las cuales tal vez no se pueda compartir, pero sin embargo somos parte de la familia de Cristo, ¿verdad? Somos una sola familia, nos respetamos y nos respetamos y convivimos como el cuerpo de Cristo, considerando que las doctrinas fundamentales que marcan nuestra fe, sí, definitivamente eso es incambiable. Pero sí hay algunas variaciones en criterios en todo caso, ¿no? Interpretaciones, como se puede decir, ¿no? De temas secundarios. Sin embargo, en la secta, las enseñanzas que tienen son absolutas. Algunas de ellas las toman incluso que han sido por revelación y definitivamente no pueden ser conectadas ni pueden ser cambiadas. O sea, nadie puede objetar a lo que ya se ha interpretado. exactamente. Muy bien, hermano Julio, sí, exactamente. Por ejemplo, él mencionó una revelación, digamos. Por supuesto, no creemos en la revelación bíblica. Creemos también que un hombre, una mujer de Dios, del Espíritu Santo, puede ser una inspiración del Espíritu Santo. Otro nos revela la palabra misma, ¿no? Eh, no hay, el Espíritu Santo no se va a contradecir nunca con su misma palabra. Toda inspiración, o podemos llamar revelación bíblica, por supuesto, se somete a las mismas escrituras, no es fuera. En cambio, las sectas, por ejemplo, ellos vanamente exaltan, por ejemplo, al líder, ¿sí? Entonces, si el líder lo dice, eh, no importa si lo respalda las escrituras o no. Siempre para ellos está bien si lo dijo el líder. Por eso es que ellos pueden llegar hasta el extremo que uno queda después alarmado hasta dónde pueden llegar, ¿no? Hemos visto algunos casos pasados en algunos grupos extremistas, ¿no? Que se han dado en Estados Unidos, en otros lugares. Ese es el error. Una vez que al aislarse también, cuando uno se aísla, como decía el hermano, no tenemos relación, comunicación, unión.
resto del cuerpo de Cristo. Eh, a veces no lo decimos, pero si yo no me relaciono, no me, no participo con él, entonces estoy diciendo que yo soy, mi verdad es absoluta, de alguna manera también, si no comparto. El cuerpo de Cristo se enriquece, nos enriquecemos, crecemos, también cuando aprendemos de otras organizaciones cristianas, por supuesto. Dijo, hay muchas denominaciones. Nosotros no consideramos sectas porque son hermanos nuestros, son de otra denominación, como hermanos bautistas, pentecostales, hermanos nazarenos, hermanos, ¿no? Son nuestros hermanos. Por ejemplo, acá en Piura, mañana tenemos reunión, vamos la fraternidad de los pastores de la ciudad de Piura, ¿sí? ¿Y con qué finalidad nos reunimos cada semana los pastores? De distintas denominaciones. Hay pastores bautistas, nazarenos, cristianos, yo solo soy cristiano. Y así hay otras también denominaciones. Esas son ahí no entramos, no tocamos, por ejemplo, temas doctrinales que puedan llevar a un tipo de discusión, ¿sí? Aunque ahora tenemos un momento que nos reunimos para orar por la problemática que puede estar pasando la ciudad, el gobierno o algunas congregaciones que estén pasando tipo de crisis. Entonces lo que hacemos es estar juntos y hacer énfasis al compañerismo, a la amistad, y orar los unos por los otros. Y es interesante cuando uno se rompe esa barrera que le dice la comunicación, uno entra en un espacio para tener compañerismo, para conocer a la otra persona. No pensamos todo exactamente igual, pero podemos compartir, eso es. Podemos aprender los unos de los otros. ¿Sí? Y cada uno comparte un mensaje, por ejemplo, le toca a un pastor, una oración, ella comparte otro pastor. Realmente es un tiempo precioso del Señor de unidad. Esa es la palabra, ¿sí? Un tiempo de unidad. Las sectas huyen de la unidad de otros congregaciones. Ellos no quieren escuchar, son dueños de la verdad. Bien, ¿alguna cosa más sobre esto? Pastor, una consulta. Sí, Una consulta. Si en términos generales la religión es, eh, es el conjunto de creencias, el conjunto de dogmas de un de una determinada agrupación, ¿no? Eh, ¿Puede una secta en algún momento, digamos, si hablamos como secta, hablamos más que como conjunto de normas y de dogmas, hablamos más como que grupo, ¿verdad? Como un grupo o como una comunidad, como un grupo de personas. sí. Le preguntaba eso para decir, o sea, ¿se le puede decir a las actividades que ellos tienen, al conjunto de dogmas que ellos tienen o creencias, que también entonces son una religión? ¿O puede en algún momento una secta convertirse en una religión, digamos así? Sí, por supuesto. Ellos se consideran una religión, primero, ¿no? Y luego, por ejemplo, la sociedad lo considera según la ética. Por ejemplo, si no es un grupo muy cerrado, extremadamente, o al extremo del fanatismo, eh, ellos logran tener la sociedad. Por ejemplo, hay grupos, ellos hacen un bien social, comparten un poco con la comunidad, entonces no lo ven mal, ¿cierto? Ellos hacen un bien, ellos ayudan, por ejemplo, los mormones, ¿no es cierto?
Ellos tienen un hermoso templo, buen espacio, hay lugar para hacer deporte, eh, y donde dan ayuda económica, ¿cierto? A muchos sectores carenciados, dan mucho auxilio. Y entonces, un buen sector de la población que está cercana lo ven como una religión que no es ofensiva. Se ayudan, pero nosotros consideramos la Iglesia Católica también. La Iglesia Católica aún, ahora ya no, porque la Iglesia Evangélica ha crecido mucho en el mundo entero, en el país, en Latinoamérica, ha tenido un crecimiento que para ellos dicen alarmante. Yo me acuerdo hace mucho leí un documento que han sacado comentarista en cuanto a las iglesias del crecimiento evangélica. Nos decía que la Iglesia Católica está alarmada por ese crecimiento acelerado, dice, según ellos, que tiene la Iglesia Evangélica. Entonces, si esto sigue así y no para, mira lo que dice, ¿no? Si esto sigue así y no para, lo dicen en cuanto pero dentro de algunos años, eh, la mayoría vamos a ser todos evangélicos. Ya no va a ser como antes, la mayoría son todos católicos, ¿no? Pero dice, si esto sigue creciendo así, la mayoría vamos a ser evangélicos. Entonces, recuerdo que en ese reportaje que hacían, una investigación que hicieron, ellos decían, una de las ventajas, compartían sobre las ventajas que teníamos en la iglesia evangélica, la iglesia católica que tenía sus desventajas. Me acuerdo que decía, una de ellas, la ventaja es que, dice, la forma de la misa, dicen ellos, de los evangélicos, son más bien como celebraciones, son celebraciones. Cuando ellos se reúnen y se celebran, hay mucha alegría, hay mucho. En cambio, en la iglesia católica, a veces parece es semejante a un velorio. Ellos mismos lo dicen, pues, tanto un velorio. Y otra de las cosas, dice, por ejemplo, ellos tienen un pastor, cada grupo más pequeño de la persona. Entonces ese pastor tiene, dice, acceso a su congregación, a discipularlos, enseñarles. En cambio, la iglesia católica es un número grande, no hay tantos curas que puedan adoctrinar o enseñar. Así que la gente se dice católica, pero no es enseñada, no es adoctrinada, no tiene relación con el cura. El cura nunca lo visita, nunca lo ve, nunca saben que. Entonces ellos dijeron, esa es una gran desventaja que tenemos, entre otras cosas. Nosotros decimos, en realidad, es el salirse de la Biblia, es lo más. Pero qué interesante ese estudio que ellos han hecho, ¿no es cierto? Dice, si estos siguen creciendo así, pocos años, en la mayoría vamos a ser todos evangélicos. Bien, claro, cuando un grupo, lo que el hermano mencionaba, un grupo que deja de ser muy, muy cerrado, muy hermético, se abre un poco a la sociedad y comienza a crecer, una buena estructura, entonces ya la gente lo comienza a considerar como una religión. Esa católica les decía, por causa de nuestro gran crecimiento, ya no nos tilda como secta, pero en el pasado, esa católica también a nosotros nos decían, nos tildaban como sectas. Y después decían solamente a los grupos pentecostales. Tales, las sectas dicen, y los grupos. Bien, un pastor, me acuerdo, un profesor coreano que teníamos en seminario, se llama Daniel Honchel Ring, decía, la secta más grande es la Iglesia Católica. Estaba, pero
entendido, no enojadísimo. Hablaba durísimo. La secta más grande, y el anticristo más grande es el Papa. Y le daba a lo. Bueno, por ahí terminando una historia breve, dice, muy breve de la religión. Durante años ha sido un punto de, bueno, dice, dentro de las explicaciones más aceptadas de la religión, en latín, religio, refiere a una forma o sistema cultural que contiene un conjunto de prácticas, comportamientos, textos, lugares sagrados, profecías, éticas, y sus cosmovisiones están directamente relacionados con elementos sobrenaturales o espirituales. Siempre los grupos religiosos tienen que ver con todas estas cosas, ¿no? Eh, en especial sobre el tema de tener textos sagrados, lugares sagrados. Por ejemplo, eh, un lugar sagrado para la religión. ¿Qué es un lugar sagrado, por ejemplo? Eh, el templo, ¿sí? El templo, el lugar de reunión, el templo es sagrado. Yo digo, para nosotros, el templo también, ¿es sagrado o no es sagrado? ¿Puede uno llegar a idolatrar un lugar, un templo, o no? Miren, la iglesia evangélica a veces también tenemos conceptos que arrastramos del catolicismo, ¿sí? Para el católico, por ejemplo, ¿cuál es el concepto de iglesia para un católico romano? Su templo, ¿no? Es el templo. Su templo. Para ellos, iglesia es el templo. Es decir, estén las personas ahí o no estén. Para ellos, el concepto de iglesia es el templo. Por eso ahí es sagrado, ellos van ahí, se portan bien en ese momento, acá, no digan malas palabras, te confiesa, afuera sí, acá no. Si acá respetas, afuera haz lo que quieras, pero acá eh, ese concepto es correcto. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, la de Corintios 3:16, no sabéis que sois templo santo? ¿Por qué dice? Porque el Espíritu Santo mora en vosotros. El Espíritu Santo mora en vosotros, por esa causa sois templo. No está diciendo en ninguna parte vamos a encontrar del texto cristiano, no está
de decir que la iglesia es un lugar físico. Inclusive cuando uno dicen los apóstoles se reunían en el templo y en las casas. Pero ese templo que la Biblia menciona ahí se refería a la sinagoga judía. No era el templo de ellos, cristiano, evangélico, por así decirlo. Y ellos iban a la sinagoga judía, más bien para evangelizar a los judíos. Interesante. Todo lo que ellos, su práctica cristiana, de la Santa Cena, del bautismo, de la adoración, de los ayunos, todo lo hacían ellos cuando se reunían los cristianos, se reunían por las casas. Interesante, o en lugares públicos. No se les permitía hacer eso en la sinagoga judía, lo iban a apedrear. Entonces, eh, con el tiempo, sí, con el tiempo se vino ese concepto de comprar sagrado. Eso no, ellos no tenían, tampoco era una prioridad para ellos. Yo digo, ¿eso impidió alguna clase de crecimiento? Impidió. Por causa de la persecución, para ellos era mejor que se reunieran por las casas. No había forma de encontrarlo. Por ejemplo, nos reunimos todos juntos en el templo Príncipe de Paz, por ejemplo, que se llama así, ¿no? Ahí se reúnen 2.000 cristianos, 3.000, 4.000. Si vienen a buscarlo, lo van a encontrar todo ahí el domingo de la mañana a los 4.000. Están todos por las casas, sin cartel, sin nada. No hay forma de encontrarlos. Escuchen, esa forma, esa misma práctica tienen los hermanos eh, perseguidos que se reúnen en países, hay países todavía donde hay persecución. Tenemos otro, se llama La Voz de los Mártires. Hemos compartido con el hermano del año sobre interesante. Hay un pastor de Argentina, un conocido nuestro, fue allá, aprendió el idioma, se casó con una iraquí, levantó una iglesia grandísima. Dice que entró ahí él llevando Biblia de contrabando. Si encuentran una Biblia le meten 7 años de cárcel. Y él llevó cientos de Biblias. Si lo agarraban, no sé, no salía más de la cárcel. Bueno, entonces ellos dicen que no tienen templo, o sea, por las casas. Está prohibido. Lo pueden predicar por la radio, por las redes. Ellos se reúnen por las casas, se evangelizan uno a uno, uno a uno. Y escuche esto, mire, dice que es el lugar de más rápido crecimiento de la iglesia en el mundo. ¿Escucharon eso? En esos países de persecución, donde no hay templo, no hay lugares de más rápido crecimiento de la iglesia. Impresionante. Me parece muy impactante. Muy bien. Muy bien. Vamos concluyendo entonces por hoy. El pastor que terminaba de predicar en Argentina decía, hasta aquí me dio el Señor. Digo más será de hombre. Entiendo que todo lo que dijo fue de Dios, ¿no? Digo, hasta aquí. Digo más, será de hombre. Bien, hermanos, ha sido un gusto compartir con ustedes en este primer día del curso. Tenemos todavía un tiempo más para estar, así que tengo gusto con ustedes, les compartir. La próxima clase no se olviden, el hermano Trujillo. Sí, pastor. Toca, Bien, bien.
El sílabus los pega en el grupo, pastor, para verlo. Sí, sí, ahí se lo voy a enviar. Ahí Sol se lo va a enviar al grupo, ¿no, Sol? Para que lo Ya. tengan ellos. Ya. Sí, muy bien. Hacemos una oración breve para terminar. Voy a pedir a un hermano, voy a pedir justo al hermano Javier, a ver que nos despida en oración. Bien, Muy Solo pastor, gracias. una consulta nada más, pastor. También está ahí, de repente, si hay algún libro de lectura que pueda recomendar, ¿no? Para este curso. Sí, ahí en el sílabo, al final hay una lista de bibliografía. Entonces ahí pueden elegir cualquiera de esos libros que pueden encontrar en internet o en alguna biblioteca, algunos de repente ya lo tienen. Ahí hay varios libros que se recomiendan, ¿sí? Ok. Vamos a Bien, enviar el sílabo. claro, si tiene algunos libros en PDF, pastor, quisiéramos que le, por favor, lo ponga ahí en el grupo. Está bien, lo ponemos también, vamos a enviarlo. Muy Ya, bien. gracias. Oraremos entonces para despedirnos, oraremos. Vamos. Señor mío, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por permitirnos empezar este curso con tu siervo, Señor, para ser instruidos. Bendito Santo Espíritu de Dios, gracias por tu asistencia, gracias por tu compañía. Estamos en tus manos, Señor, y queremos que cada clase nos puedas ayudar, Señor, para entender tu palabra y solo tu palabra, Señor. Te damos gracias por esta noche y rogamos tu descanso en lo que resta de estas horas, Padre mío. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, pastor. Amén. Amén. Buenas noches, Amén, hermano. amén, amén. Descansa, descansa. Descansa.